En su primer año de gobierno, la llamada 4T ha promovido una nueva reforma electoral desde diferentes frentes y en diferentes espacios. Hasta ahora ninguna de sus propuestas ha avanzado y el presidente López Obrador ya descartó que en este año insistan, salvo en una cosa, financiamiento a partidos políticos. Veamos el contexto. El presidente López Obrador insistirá en la reducción del financiamiento público a partidos políticos. Y va una iniciativa para la disminución a la mitad del presupuesto de los partidos. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara Baja, Laura Rojas, no marcó como prioritaria ninguna de las iniciativas para reformar el sistema electoral, aunque sí destacó la designación de los consejeros electorales que reemplacen a Marco Baños, Pamela San Martín, Benito Nasif y Enrique Andrade. En marzo de 2019, los morenistas Mario Delgado y Tatiana Cloutier propusieron reducir 50% el financiamiento a partidos políticos en tiempos ordinarios, pero los partidos de oposición rechazaron la iniciativa. El mandatario advirtió que enviará otra iniciativa en el mismo sentido y descartó proponer cualquier otra reforma electoral. No queremos que se vaya a interpretar que queremos un instituto a modo. Claro. Un estudio del Instituto Belisario Domínguez registró que desde 2018 se han presentado 109 iniciativas para reformar el sistema electoral, 12 relacionadas con el financiamiento a partidos políticos. Otras propuestas fueron segunda vuelta en la elección presidencial, reducción de costos de los comicios, rediseño del INE, reducción del número de consejeros y desaparición de los organismos públicos locales electorales. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ha pedido en varias ocasiones que cualquier reforma sea producto del máximo consenso entre todas las fuerzas políticas y la garantía de que mejorarán las reglas de competencia y no habrá retrocesos democráticos. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche de miércoles y hoy nos acompaña Viridiana Hernández. Ella es asesora y militante de Morena. ¿Cómo estás, Viri? Bienvenida. Hola, Genaro, buenas noches, gracias. Feliz cumpleaños reciente. Muchas gracias. Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz ombligo de semana. ya se me había olvidado esa frase. Alfredo Lecón, activista y analista. ¿Cómo estás, querido Alfredo? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Mañana es jueves. Mañana jueves. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Bien, gracias. Bueno, empezamos con este primer tema. ¿Por qué no empezamos contigo, Viri? Porque vi que hubo mucho revuelo en redes sociales, porque no nada más por el hecho de que se está presentando, digamos, ahora otra vez esta propuesta de reducir el financiamiento de los partidos, sino porque el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se reunió con el grupo parlamentario del PAN. Entonces vi que mucha gente en Morena estaba como un poco sacada de onda y criticando que se hubiera reunido con Lorenzo Córdoba con ellos. Bueno, me parece importante aclarar el contexto en el que Lorenzo Córdoba se reunió con el grupo parlamentario. Y el contexto es en las plenarias de los partidos políticos, es decir, en donde se trabaja la agenda legislativa que se va a presentar en el periodo que recién empezó el 1 de febrero. Entonces, se ha reunido ya con los presidentes del PRI, en algún momento con la presidenta de Morena, pero todos en el ámbito de partidos políticos, de alguna situación que pasara en el interior de los partidos. Sorprende que ahora sea, y con todo este revuelo que se ha generado, que algunos sienten que el INE se ha atacado la autonomía del INE o estas cosas, que insisto es un revuelo, porque no ha existido en realidad como un paso que digas, bueno, sí está una iniciativa, algún decreto del presidente, no ha existido y se ha generado en redes sociales sobre todo, que hemos hablado aquí y que tu columna, por supuesto, trata de eso, tu reciente columna, sobre la irresponsabilidad de muchos, yo les llamo grupos organizados que en redes sociales han intentado maniquear un discurso en contra de la 4T. Bueno, en este sentido sí a muchas personas les pareció bastante desatinado que Lorenzo entrara a la plenaria del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, especialmente porque este año, por ejemplo, hay elecciones en 2 estados. Sí. Y es como, leí por ahí, es como si el árbitro se metiera al vestidor de uno de los equipos que compiten, ¿no? Sí hay que hablar sobre el INE como un instituto autónomo, pero sí es complicado en este sentido. Ahora bien, me parece que ya ayer el presidente dijo en la mañana, va a la reforma política electoral, que es un tema que da para muchísimo y que es muy, muy importante, necesario, aunque el presidente dice que no es prioridad por ahora, sí. Y va con el financiamiento de los partidos, que nada más para dejarlo ahí, el año pasado pasó en el Pleno de la Cámara de Diputados, es decir, se propuso por parte de los diputados de Morena, se votó en comisiones, en el Pleno, y solo Morena y PES lo aprobaron, los demás partidos se hicieron. Así es. A ver, me quedo tantito rápido y ahorita vamos a el financiamiento Lecona, pero con lo de la presencia de Lorenzo Córdoba. La verdad es que a mí si el grupo parlamentario del PAN o de Morena o del PRI me invitan a hablar
hablar de derechos humanos LGBT o de política de relación exterior con Estados Unidos, pues iría cualquiera, por supuesto. ¿Tú irías a hablar también de seguridad Estaba invitado. Yo en la plenaria del PRD no pude ir por una eventualidad en la de diputados, en la de la semana pasada. Yo lo veo normal. Digo, es que los argumentos que usa Viri de la autonomía y de eso, pues entonces también aplicarían para el fiscal Gertz Manero, ¿no? Que fue a encerrarse con los senadores y diputados de Morena, o con el secretario Durazo, en fin. O sea, sí, pero creo que es totalmente electoral. irrelevante. Creo que más bien si habla del calor de una discusión en medio de la entrega de los datos biométricos y quién sabe cuánta cosa. También, desde luego, lo de la elección. A mí no se me hace como que se metió el árbitro al vestidor, porque pues, yo no creo. Quiero pensar que no es el vestidor, las fracciones parlamentarias no son vestidor de los partidos políticos. Pero bueno, hablando de la reforma electoral, o sea, que yo insistía, hablábamos en el chat cuando elegíamos el tema. Tú no quieres. Yo no veo, más bien yo no veo. Lo que pasa es que yo no veo reforma electoral. O sea, no veo el ciclo que se ha estado cumpliendo desde hace cuántos años quieren, 15 años, en el que hay una elección y se trata cíclicamente de componer o de arreglar o de fortalecer algunos aspectos que resultaron problemáticos con la elección previa. En el caso de 2006, que se fortalece la capacidad de fiscalización y se le ponen reglas de televisión y de uso de espacios a los partidos políticos. Después de la elección de 2012, donde surge el Instituto Nacional Electoral, que se fortalecen más esas capacidades de fiscalización y van corrigiéndose las fallas en teoría y va avanzando. Yo creo que no hay y no va a haber reforma electoral profunda, porque a Morena le ha funcionado muy bien y le funcionó muy bien las cosas como se encuentran en este momento, al grado que pues no hubo un gran escándalo electoral después de la elección de López Obrador. Lo que sí pasó, lo que estamos evadiendo a comparación de otros años o de otros ciclos donde hay reforma electoral, pues son los problemas postelectorales, como la sobrerepresentación de Morena, que tiene más de 21% de legisladores en la Cámara de Diputados de los que obtuvo realmente vía las urnas, por el sistema, si quieren, de representación proporcional, lo que quieran, pero también por la compra de diputados que le hicieron al Partido Verde Ecologista de México y al PRD, con lo cual construyó una mayoría calificada. Esa mayoría calificada que no va a permitir que pasen reformas constitucionales que vulneren el sistema que le está funcionando bastante bien. A ver, Eder, ¿qué le contestas? A ver, yo primero no creo, o sea, si Morena, el grupo parlamentario Morena invita a Lorenzo Córdoba a la plenaria, igual iría, y no me parece que sea el punto toral, pero sí creo que es parte de un debate muy caliente que se está dando. Creo que ahorita lo que está endureciendo el debate, lo que está agudizando las posturas, en realidad no es una posible reforma electoral, porque efectivamente, salvo este tema del financiamiento de los partidos, no se ve en el horizonte inmediato, sino el asunto de la elección de los consejeros que viene ya en este periodo, que hay que hablar de eso más a fondo. Yo personalmente creo que lo que sí ha habido es un debate sobre algunas ideas de reformas electorales que se han dado tanto por el Senado como la Cámara de Diputados, no solo de Morena, pero tiene más resonancia ahorita Morena por ser mayoría, y en ese sentido ha habido como muchas ideas que no tuvieron mayor resonancia. Hoy en la mañana el presidente ya dijo, no va ninguna reforma electoral por ahora. Yo personalmente creo que lo que hace falta es una reforma política de fondo. Lo que tendríamos que aspirar es a que ya tuvimos una elección sin mayor conflicto postelectoral federal en esta pasada por la cantidad de votos que entraron a favor del candidato ganador. A las 8 de la noche ya se había definido la elección, no fue por otra cosa. Yo creo que lo que tendríamos que aspirar es a que las elecciones municipales, que es lo más local, que es donde hay más vulnerabilidad, sean totalmente transparentes, que haya una verdadera representación en los distritos locales y municipales, que se elimine por completo la violencia política de género en las zonas más conflictuadas, que donde, por ejemplo, llegan a amedrentar a las mujeres que aspiran políticamente y limpiar de la incidencia de los grupos del crimen organizado a cualquier proceso político electoral. Ahora bien, yo creo, insisto, que de fondo lo que viene, el gran debate este año va en dos sentidos. Si será posible ahora sí aprobar la reforma para reducir el financiamiento a los partidos. Aquí hago una pausa para decir, Morena, en congruencia con la propuesta que hizo el presidente, y fue su mérito, de nadie más que se lo quiera adjudicar, ya renunció a un porcentaje muy interesante del financiamiento, y el tema es la elección de consejeros en el INE. La elección, querida Lisa, hoy en la mañana con Daniel Iturbide, Mario Delgado prometía una elección pues como nunca antes se había dado, sin cuotas ni cuates. ¿Les creemos?
Bueno, digamos, el precedente que tenemos de elecciones con procesos completa y absolutamente opacos y haciendo caso omiso a los requisitos y a la propia ley en cuanto a cómo debería ser el proceso no es suficientemente halagüeño como para creerle, pero también pues, los mismos conflictos al interior del partido y la elección de su dirigencia pues nos hacen difícil también un poquito pensar que van a ser completa y absolutamente transparentes. Yo sigo dando el voto de confianza y espero que sí, un poco convencida con el argumento de varias discusiones de que a nadie le interesa más que haya consejeros electorales en el INE que tengan credibilidad como a Morena, justamente por lo que se va a jugar en el periodo intermedio. Pero además de eso, yo sí creo que vale la pena terminar de contextualizar esta discusión que estamos teniendo con la agenda legislativa estratégica que se presenta en la misma bancada de Morena para este periodo legislativo. El tema 2 es la elección de los 4 consejeros del INE. El tema 3 es la reducción del financiamiento público para los partidos políticos. Pero el tema 4 es la reforma política, que habla de reforzar los derechos de participación electoral, revisar la eficacia de los procesos e instituciones electorales. Entonces ahí sí hay una clara voluntad de revisar. Sí, pero digamos como toda la autoridad electoral, que lo hemos discutido además en esta mesa varias veces, ¿te acuerdas, Eder, que hemos hablado mucho de eso? Y limitar los excesos en difusión de propaganda, en reelección, tiempos de radio y televisión. Donde sería muy interesante ver cómo la propia bancada de Morena pretende limitar o no los espacios que reciba el presidente en los procesos electorales, de cara también pues a que va a haber la revocación de mandato, que si bien no quedó concurrente con la elección, pues sí va a ser seguramente un periodo en donde el presidente ocupe mucho de ese tiempo aire, que seguramente no se le limitará, para llevar agua al molino, de Morena, ¿no? Que cuando tuvo la veda en la elección del año pasado, en las elecciones, sí dejó suspendió las mañaneras, ¿no? Días antes. Y pues no fue ojalá, en estados donde había elección. Ojalá, pero digamos, bueno, yo lo retomo de la propia agenda legislativa de Morena y será una de las cosas que habrá que monitorear, porque si se pretende limitar esos espacios, tendremos que predicar con el ejemplo, ¿no? Ok. Ahora, la de reducción de financiamiento de partidos, yo me acuerdo por ahí, 2009, varios colectivos, reforma política ya bájenle, pues era lo que exigíamos. Y me acuerdo que estábamos en el Ángel de la Independencia hasta con una bicicleta y la bicicleta se prendía con un foquito. Antonio Marvel, Andrés Layuz, hoy funcionarios públicos, en ese momento activistas, pues también defendían este tema. Y después también lo retomó la iniciativa de Pedro Kumamoto, ¿no? También. Dinero. Años después. ¿Cómo se llamaba? Sin voto no hay dinero. Sin voto no hay dinero. Y hablan de las formas y todo eso. Yo soy un fiel convencido de que el financiamiento de los partidos políticos sí tiene que ser público. Está bien, hablemos de la reducción, si quieren, pero aquí el tema, creo, el verdadero tema es la fiscalización y la democratización del sistema de partidos que nos ha tocado en la mesa. De acuerdo. Yo creo que también deberían haber primarias, ya hablaremos ahorita de lo que está pasando en Estados Unidos, pero hace falta hacer eso y si no, nada más veamos el desastre que está viendo. Y un tema que creo que consideremos todos, que hoy tocó Gabriel Reyes Orona en la mesa de Carmen Aristegui en la mañana, muy interesante, es cómo retirar tu apoyo a partidos políticos como México Libre después de que salen todos estos escándalos rumbo a la papel registro. O la concurrencia en las prerrogativas a nivel estatal y federal. Y hay que ver también otra de las áreas en donde se compensan muchas veces reducciones en lo federal que en realidad compensan con local, ¿no? Últimos 2 comentarios. Hay que ver quiénes son los partidos y los argumentos de los partidos que se están oponiendo, porque incluso el PT, por ejemplo, es de los que se opusieron a que pasara la reforma en el periodo anterior, porque pues es básicamente su modo de vida de ellos. Pero ya le hemos hablado aquí que condicionaron su voto a que se les condonaran las multas del INE. Pero ya lo dijo el presidente, cuando se vote esa reforma vamos a ver quién es quién y vamos a definir, porque hay muchas trampas legislativas es que yo no quería 50%, yo quería 100, pero esa es una trampa legislativa para que no se reduzca y hay que estar muy atentos. Sí, claro. Bueno, vamos a dar seguimiento a este tema porque sin duda va a ser uno de los temas que más van a discutir este periodo de sesiones. Vamos a una pausa, regresando. Las pensiones de millones de trabajadoras y de trabajadores podrían no llegar, al menos no, como había sido prometido después de 1997. ¿Qué pasará con el futuro de los pensionados y las pensionadas? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.